Bienvenidos a los invitados de Javier. El acoso escolar en Argentina es un problema preocupante. Según un informe de la ONG Bullying Sin Fronteras, se registraron 50.250 casos de bullying en el país, lo que posiciona a Argentina entre los países con más casos a nivel mundial. Además, un estudio reciente indica que 7 de cada 10 niños en Argentina han sufrido algún tipo de acoso escolar o ciberacoso. En España, el acoso escolar afecta a un número significativo de menores. Según datos recientes, aproximadamente 256.000 niños sufren acoso escolar en el país. Además, un estudio señala que cerca del 6,2% de los estudiantes declara haber sido víctima de bullying, mientras que un 16,3% afirma haber sido testigo de este tipo de situaciones. Es un problema que requiere atención urgente, y diversas organizaciones están trabajando para implementar protocolos más efectivos y garantizar el bienestar de los estudiantes. Suscríbete a nuestros canales. Bienvenidos a una entrega más de los invitados de Javier, programa que se emite todos los martes a partir de las 12:30 de mediodía en Radio Mairena, en la emisora municipal desde la 107.4 FM de Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla. También saludamos a todos nuestros seguidores de nuestros canales de TikTok y de YouTube. Ya sabéis, si el contenido es de vuestro interés, un like nos ayuda muchísimo, y si os suscribís y le dais a la campanita y la ponéis en negro, pues todavía muchísimo mejor. Pues hoy vamos a tocar un tema que es el bullying, el acoso escolar y el ciberacoso. Para ello vamos a hacer comparativas entre las estadísticas y los casos que hay en dos países hermanos, Argentina y España. Para ello tenemos a mi querida compañera, colega de Radioactiva, directora y presentadora del programa Jet Set, Esmeralda Quinonero. Esmeralda, muchísimas gracias por estar aquí desde Córdoba, Argentina, y bienvenida. Muchísimas gracias, es todo un placer estar ante vos. Quiero tratar de vos como tratamos en la Argentina. Y bueno, vamos a hablar de este tema tan candente que es el bullying, con estadísticas, casos. Y bueno, me gustaría también preguntarte cómo estamos con este tema en España. ¿Cómo se está manejando el tema del bullying y el ciberbullying? Bueno, pues si entendemos por acoso escolar, o como se define en inglés, bullying, pues tenemos que entender como una conducta repetitiva que se da a lo largo del tiempo, que es frecuente, de hostigamiento, intimidación o abuso entre estudiantes o grupos de iguales en el entorno educativo. Este comportamiento, generalmente intencionado, puede manifestarse de varias formas: verbal, físico, psicológico y ciberacoso, que es el uso de la tecnología para humillar e intimidar a la víctima. Una de las características principales del acoso escolar es el desequilibrio de poder entre el agresor y el objeto de esa agresión, la víctima, lo que dificulta que la persona acosada pues pueda defenderse. El acoso escolar en nuestro país es un problema que no hay que descuidar. Es relevante y es significativo. Según estudios recientes, aproximadamente el 9,53% de alumnos de primaria ha informado haber sufrido acoso escolar, y un 9,2% de estos mismos alumnos de primaria, educación primaria, ciberacoso. Además, investigaciones más amplias indican que casi 2 alumnos por aula declaran ser víctimas de acoso escolar, lo que representa aproximadamente un 6,2% del total. Aunque las cifras varían según la región y el nivel educativo, el grupo de edad más afectado suele ser entre 12 y 14 años. Es importante destacar que el acoso no solo ocurre en persona, sino que también el ciberacoso también está aumentando, afectando
a casi la mitad de las víctimas de bullying, y con la inteligencia artificial que permite hacer vídeos, cambiar caras, cambiar cuerpos, pues todavía más. Es pues en nuestro país una realidad que se vive con mucha angustia, no solo por el niño o la niña, sino también por la familia. Y en Argentina creo que no estáis demasiado lejos tampoco de estas estadísticas, ¿verdad? No, no. Te puedo contar que ha habido durante el 2023-2024 270.000 casos de bullying en la República Argentina. Y tenemos una ley que es anti-bullying, que es la ley 26.892, aplicable a todo tipo de acoso, maltrato y contra los adultos, los niños, niñas y también, por supuesto, los jóvenes y adolescentes. Entonces, se está trabajando desde el ámbito, digamos, de escuelas, pero aún seguimos teniendo bastantes casos, no de forma alarmante como otros países de Latinoamérica, como México, que tiene un 70%, o sea, un grave problema con el tema de acoso y ciberbullying que se da en las redes sociales, esto del maltrato, de la burla, del acoso. Y bueno, se han dado algunos casos que han sentado precedentes, por ejemplo, en la República Argentina, uno de los casos en la ciudad de Corrientes, con 3 niños, bueno, el fallo dictaminado por un juez de nombre Hugo Sánchez Martínez, contra 3 jóvenes que acosaban a un niño de 14 años y lo hacían de forma consecutiva. Ya había habido denuncias de parte de los padres, pero este juez sienta precedente condenando al bullying consecutivo de estos jóvenes en la ciudad de Corrientes, en Paso de la Patria. Bueno, después hubo otros casos renombrantes que te voy a pasar a contar, pero me gustaría que me contases también tú cómo va esto del bullying, si hubo algún caso muy relevante o algún fallo, digamos, que dictaminara alguna condena hacia los jóvenes que ejercieron bullying. No te escucho. No te escucho. Ahora sí, que tenía montado Sí. el micrófono. Sí. Fíjate, Esmeralda, que hemos estado hablando anteriormente de estadísticas, de porcentajes percentiles, un 6,4%, un 6,9%, pero si trasladamos esto a cifras, podemos hablar de que el pasado año, el 2024, el acoso escolar en nuestro país, pues arrojó los datos siguientes según las asociaciones y organizaciones de protección a menores. Ellos estiman que alrededor de 256.000 personas, niños y niñas, 256.000 menores, fueron víctimas del acoso escolar. Este número incluye tanto el acoso presencial como el ciberacoso, que sigue en aumento. Además, en algunas comunidades autónomas, como es Extremadura, se registraron 119 denuncias de acoso escolar durante el pasado año, aunque solo 10 fueron confirmados tras investigaciones. Esto, evidentemente, pinta el panorama con una forma bastante preocupante. Casos más graves, más significativos, por llamarlos de alguna manera,
pues el caso de Kira, que fue un caso emblemático, ya que su padre lideró una campaña para exigir una ley específica contra el acoso escolar. Kira, una adolescente que tenía en aquel tiempo 15 años, se suicidó tras sufrir acoso prolongado. Su historia impulsó debates sobre la necesidad de protocolos más eficaces y una mejor gestión de la diversidad en los colegios. También tenemos que resaltar hace algún tiempo la muerte de una niña en Tenerife, una niña de 12 años, alumna del centro educativo César Manrique en Puerto de la Cruz, que falleció en circunstancias que aún hoy siguen siendo objeto de investigación. Según su entorno, era víctima de acoso escolar. Este caso conmocionó verdaderamente a la comunidad local y reavivó las demandas de medidas más estrictas contra el bullying. Que una de las cosas más serias es que al menor le cuesta mucho denunciar que le están acosando, que está siendo objeto de vejaciones. Le cuesta muchísimo porque piensa que va a ser una vergüenza para su familia, que sus padres incluso le van a reñir. En Andalucía, uno de los 6 protocolos de emergencia, está el protocolo de violencia sobre la mujer, otros protocolos más, pero uno de esos 6 protocolos es precisamente el de bullying, el de acoso escolar. En el momento que unos padres o un niño denuncia que es objeto víctima de un acoso por parte de alguno de sus compañeros, rápidamente se pone en marcha este protocolo, que incluye, entre otras cuestiones, hablar con el menor, hablar con los padres del menor y también con los padres del menor o de los menores que son instigadores de esa violencia. Esto lleva que la víctima tiene que estar protegida para que de alguna manera sea capaz de denunciar todo el acoso que está sufriendo. No sé allí en Argentina qué tipo de protocolos pueden existir. Imagino que no serán demasiado diferentes. El protocolo que se utiliza en la República Argentina, por lo que estaba viendo, es en el caso de bullying, un fallo que protege a la víctima de bullying de la siguiente manera. Se habla, de igual manera como en España, se habla con los padres, pero se toma la siguiente medida con el victimario, el que victimiza al compañero con burlas y acoso. Se lo sanciona por primera vez, se habla con los padres, se ve cómo todo continúa y si vuelve a repetirse la conducta, directamente se lo sanciona, se lo quita de la escuela o el colegio y tiene la obligación, o sea, la institución escolar, de ubicarlo en otro establecimiento escolar para que no quede sin formación educativa. Pero esa es la medida a tomar. La verdad que no sé si coincido demasiado. Muy bien. Y en el otro caso que después voy a pasar a detallarte, se dictaminó, por ejemplo, que no era punible y cometió un asesinato hacia su compañero. Y los padres de este chiquito, que fue asesinado por otro compañero y amigo, venían ya, digamos, en el establecimiento escolar diciendo de que el niño era víctima de bullying. O sea, que era acosado y molestado y maltratado, ya sea verbalmente, a veces físicamente, y bueno, no se tomaron las medidas pertinentes, lo que decantó en el asesinato de este chico. Y sentó precedente el fallo porque se multó
al gobierno de la provincia a indemnizar a los padres con $500.000 de pesos argentinos. Bueno, En el caso de Espinal. Sí, aquí hay una ley del menor que protege a lo que son menores de 18 años, pero que no pueden entrar en prisión, pero sí pueden entrar en centros de detención de menores, que son centros educativos. Entonces, ¿Y a partir de qué edad, no se va? ¿A partir de Sí. qué edad son punibles de ser sancionados instituciones? A partir de 18 años ya son considerados penalmente personas imputables en delito. Entonces, de 18 años hacia atrás, el delito pasa a una fiscalía especial, que es la Fiscalía de Menores, que es quien se encarga de instruir lo que es el procedimiento. Esto va a un juzgado de menores y el juez de menores, es quien dictamina si va a un centro de menores y durante cuánto tiempo. O sea que aquí los delitos de una manera o de otra pues se pagan también. Aquí las fases que hay aquí, cuando hay una denuncia de un niño o una niña de que está siendo objeto de acoso escolar, se abren varias fases. La primera es la detección y notificación, es decir, identificar esos casos, posibles casos de acoso escolar a través de observaciones, denuncias de estudiantes, personas o familiares o incluso del personal docente, de los profesores. Hay que notificar el caso al equipo directivo del centro educativo. La segunda fase es una evaluación inicial. Y es que se realiza una investigación preliminar para confirmar si se trata o no de un caso de acoso escolar. Posteriormente se recopila información de todas las partes implicadas, lo que hemos señalado antes, víctima, agresor, testigos, y cuando ya se tiene todo esto y tenemos la certeza absoluta de que estamos ante un caso de acoso escolar, pues se activa lo que es el protocolo. Es decir, cuando se confirma el acoso escolar es cuando tiene lugar la activación de ese protocolo, que ya toman parte las autoridades educativas que son extraescolares a través de las consejerías de educación de cada comunidad autónoma. Se informa a las familias de los implicados y se coordinan acciones con ella. La cuarta fase es una cuarta fase ya de intervención, donde ya se implementan medidas de protección para la víctima como apoyo psicológico y medidas para garantizar su seguridad. Se aplican sanciones educativas al agresor y se trabaja en su reeducación y se sensibiliza a los testigos y fomenta un entorno de respeto. Y la quinta fase y última, que es una fase de seguimiento, que consiste en supervisar la evolución de la situación para asegurarse que el acoso ha finalizado y se evalúa la efectividad de las medidas tomadas y realizar ajustes si es necesario. Pero ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Aunque la madre denuncie, el colegio, para no tener mala prensa, para no tener mala imagen frente a la comunidad o frente a la comunidad educativa, lo que hace en algunas ocasiones, no en todas evidentemente, es ocultar. Es ocultar o quitarle importancia. Esto es un error. Esto es un tremendo error. Otras medidas que el centro hace o algunas inspecciones educativas hacen es que la víctima sea trasladada a otro centro escolar. Hay que valorar cada caso, pero estamos contribuyendo a desintegrar a una persona que está recibiendo acoso a otro centro escolar que no tiene nada que ver con el suyo.
Yo no digo sí, que en algunos casos esto sea lo mejor, pero creo que es un recurso que habría que explorar según los casos, pero siendo uno de los últimos recursos. Aquí hay tres partes. La familia del acosador infantil o del acosador juvenil, la familia sí, del acosado y la institución educativa, la parte docente. Son tres partes sí, sí. que tienen que ver de qué manera se coordina para minimizar los daños psicológicos y los daños emocionales que una situación de acoso puede ocasionar. Y aquí no sirve decir, no, es que cuando yo estudiaba hace 40 años, las peleas, bueno, es que no estamos hace 40 años, estamos en el siglo XXI, en el 2025, y yo creo que nuestros hijos deben aprender a hacerse respetar de una forma distinta, que no usando la violencia ni la ridiculización. No sé tú qué Realmente opinas. sí. Sí, es mi opinión la misma. eh, y digo que coincidimos en que, por ejemplo, en lo que te había hablado con respecto al bullying, las medidas a tomar en cuanto a cambiar a un agresor a otro establecimiento, si no se realmente no se trabaja con las familias y se sabe lo que sucede, porque yo pienso que el que victimiza a otro compañero, eh, me parece que algo sucede en el círculo familiar, por lo cual él acosa a otro compañero o a otro niño. O sea, estamos con cierta enfermedad en la familia que el niño lo traslada y ataca al más débil, o sea, se manifiesta con problemas. Y por ahí pienso de que deberían no trasladarlo a otro colegio o ocultar, por ejemplo, para perder el prestigio de una institución, un colegio. Eh, Deberían de trabajar con equipos psicológicos, estudiar. Me parece muy bien lo que están haciendo, de acuerdo a lo que vos me contabas, en España. Porque eso de trabajar en escuela, con familias, está muy bien, como para que trabajemos realmente en la familia, en el niño, en el agresor y en la víctima, ¿no? Y en la familia de la víctima, porque después resulta y decanta en casos terribles, casos de niños que entran en depresión, que como vos dices, no quieren contar a la familia porque se sienten avergonzados, tristes, no quieren ir a la escuela y se manifiestan de miles de maneras pidiendo auxilio. Entonces, yo pienso que acá eso de cambiarlo a otra institución y garantizar la escolarización del niño, no es solo eso, sino también trabajar con las familias del agresor, bueno, un equipo interdisciplinario en psicología para que trate también a la familia y al victimario y a la víctima, por supuesto. Me parece que ese sería el camino para Sí, vencer hay, el bullying, el ciberbullying también que muchas víctimas ha traído, ¿no? Tanto en la Argentina sí, como en el mundo, porque si exactamente, no sí. tomamos Mira, medidas, sí, mira, hay algo que es importante. Es decir, la primera institución educativa es la familia, antes que la escuela. la familia, Es la, es la que empieza antes el proceso de socialización del niño. Los modelos que se le dan al niño son muy importantes. Es decir, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres se defienden. sí, Vamos a ver,
tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener una conexión con nuestros hijos. Esto es muy importante, es de vital importancia. Es decir, un canal abierto, de manera que el niño o la niña tenga la suficiente confianza como para comentarle a sus padres lo que le está pasando en la escuela. Sí, Entonces, la comunicación, a veces olvidamos lo que significa la palabra comunicar y sí, cada vez, por desgracia, me temo que lo estamos perdiendo más. Comunicarse no es únicamente hablar, esa es una parte importante del proceso de la comunicación. Los romanos lo definieron bastante bien. Comunicar viene del verbo comunicare, que significa, fíjate, compartir. Comunicarse es compartir, compartir conocimiento, emociones, recuerdos, risas, lágrimas, es compartir. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que compartan con nosotros y nosotros con ellos, porque si no, lo que va a hacer es ocultar. Y el bullying, el acoso escolar o el ciberacoso es una bola de nieve que cada vez se hace más grande, porque el niño llega un momento en que no tiene recursos cognitivos ni emocionales suficientes para hacer frente por él mismo a eso. Y lo que hace es que lo oculta hasta que lo rompe al niño. Y es muy importante que mantengamos esos canales abiertos, que nos interesemos por la marcha de los colegios, qué es lo que han hecho, qué es lo que han hecho, cómo se sienten, qué sienten. La expresión de las emociones es algo que muchas veces pasamos por alto, pero si aún así observamos alguna de estas cosas, tenemos que tener tenemos que ser especialmente cuidadosos. Por ejemplo, cambios en el comportamiento. Puede, puede volverse más retraído, poco hablador respecto a como él o ella es, ansioso, triste, evitando salir a jugar con los amigos del barrio o no querer participar en actividades que antes disfrutaba, en que empieza a haber problemas escolares en el sentido de bajadas en el rendimiento académico, pérdida de interés por las clases o que dé excusas frecuentes para no ir al colegio, dificultades para dormir, insomnio, pesadillas, miedo a dormir solo, terrores nocturnos, etc. Quejas físicas, dolores de cabeza, de estómago, otras molestias que no tienen una causa médica clara, es decir, somatizar la ansiedad. Cambios en la alimentación, pérdida del apetito, comer en exceso debido al estrés, si apreciamos marcas físicas, golpes, cortes, moretones recurrentes que el niño no puede explicar, pierde objetos personales, o bien que son dañados o que desaparecen de su mochila con cierta frecuencia, como ropa, material escolar y aislamiento social. Es decir, la poca interacción con amigos o rechazo a participar en reuniones sociales. Cuando observamos algunos de estos parámetros, tenemos que empezar a investigar qué es lo que está pasando con nuestro hijo si queremos evitar males mayores. sí, realmente muy importante de lo que hablas, porque el tema de las autolesiones, ese retraimiento, no querer ir a la escuela, el insomnio, todo eso desencadena en la falta de comunicación o el miedo a poder contar, comentar a los padres de estas situaciones. Entonces, es muy importante que también la gente tome conocimiento. Creo que a esta altura del 2025 ya sabemos de que cuando nos encontramos con este panorama, con los niños, con los jóvenes, tenemos que realmente sentarnos
hablar y escucharlos y que puedan expresar ese dolor, ese sentimiento que tienen y bueno, podamos tomar cartas en el asunto y sin lugar a dudas salvarlos, porque todo esto que se acumula en un niño víctima de bullying termina y decanta en algo realmente espantoso, como el caso que yo quería pasar a contar, el fallo que se sentó precedentes acá en Córdoba, en una localidad llamada La Ulaye. Esto se produjo en un 23 de junio del 2023. Resulta que un niño de 14 años asistía a la escuela, era un niño muy querido por toda la comunidad, un niño muy callado, muy familiero, como decimos por aquí, o sea, visitaba a su familia, a sus abuelos, a sus primos, pero tenía eso, que era un niño muy retraído, muy callado. Entonces los padres, víctimas de esto, del bullying, lo comentan en el colegio, de que el niño era molestado, se burlaban, lo acosaban. Entonces, la escuela, la determinación que tomó fue muy, como decimos por aquí, light, muy livianita. Directamente dijeron de que el niño, que tenía 14 años, regalaba hojas, entonces era como que se abusaban por eso, entonces se llamaba Joaquín Esperán. Entonces, mira, Joaquín, lo que los docentes le dijeron, mira, Joaquín, no entregues, no regales hojas, así no tienes problemas, así no te molesta. Y bueno, todo quedó ahí. Hasta que un día, este jovencito de 14 años, que tenía un compañero y amigo, se dirige al colegio. Tenían como, digamos, acá se dice como talleres a la tarde, o sea, cursaban durante la mañana y durante la tarde tenían un taller. Entonces se dirigía a la escuela con una cartulina y cuando deja su bicicleta, una maestra, una docente lo saluda y desde ese momento no se vio entrar este niño a la escuela. Pero la obligación de la gente o sea que del personal, digamos, que se dedica al cuidado de los jóvenes, no estaba, lo vio, pero no vio que entrase, y su compañero, digamos, que asesina a este jovencito de 14 años, entra al establecimiento, entra al aula y deja su mochila. Deja su mochila en hora de clase y los maestros no prestaron atención de que Joaquín, el niño de 14 años que se dirigía a la escuela y que dejó su bicicleta, había sido, los padres habían avisado a los maestros que se dirigía y que se iba a retirar antes, que se dirigía al colegio, que cumplía con el horario, y bueno, por ejemplo, la docente dijo, sí, bueno, sí, perfecto, va a llegar al establecimiento. Y bueno, ahí fue en ese lapso de tiempo de que estos dos chicos salen, el niño Joaquín desaparece. Entonces los padres, al no volver Joaquín, llaman a la escuela porque empiezan a temer de que algo
malo puede haber pasado, porque ya el horario de la escuela había concluido. Entonces, bueno, después, ¿qué sucedió? Entran a buscar a Joaquín y le preguntan a su mejor compañero, a su mejor amigo, si había visto a Joaquín. A lo que este chico dijo que no lo había visto. La comunidad se mueve, digamos, el personal policial entra a buscar a Joaquín y desgraciadamente lo encuentran en una casa abandonada cerca de la escuela. ¿Y qué había sucedido? Que empiezan a seguir con videos el trayecto que había realizado Joaquín, llegan a esa casa abandonada y se dan con que Joaquín había sido asesinado. Y que el jovencito compañero y amigo, que había dejado su mochila en el aula, era el asesino que no había confesado que había hecho víctima a Joaquín y lo mató. Es un caso realmente espeluznante, sí. Realmente espeluznante. Pero se nos ha acabado el tiempo, queridísima Esmeralda, compañera. En un minuto, Entonces, más, dinos algo que tú quieras añadir. Un minuto. Añadir al bullying, que comencemos, como tú dices, a comunicarnos con nuestros hijos, y cuando nosotros veamos a un niño con este tipo de cosas, retraído, que está triste, que no quiere ir a la escuela, que se autolesiona, bueno, que comencemos a comunicarnos y a preocuparnos por nuestros hijos y por nuestro prójimo. Eso es lo que yo al menos pienso. Que la comunicación es todo. Pues queridísima Esmeralda Quinonero, desde Córdoba, Argentina, de Radioactiva, programa Jet Set, que no lo olvidamos. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro, que será pronto y con otro apasionante tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier.